Bienvenidos al canal. Si te gustan los audiolibros, por favor suscríbete, dale al like y deja un comentario positivo para la comunidad. Te lo agradeceremos mucho. Algunas notas sobre algo que no existe. H.P. Lovecraft. Para mí, la principal dificultad al escribir una autobiografía es encontrar algo importante que contar. Mi existencia ha sido reservada, poco agitada y nada sobresaliente, y en el mejor de los casos sonaría tristemente monótona y aburrida sobre el papel. Nací en Providence, Rhode Island, el 20 de agosto de 1890, de vieja estirpe de Rhode Island por parte de mi madre, y de una línea paterna de Devonshire domiciliada en el estado de Nueva York desde 1827. Los intereses que me llevaron a la literatura fantástica aparecieron muy temprano, pues hasta donde puedo recordar claramente, me encantaban las ideas e historias extrañas, y los escenarios y objetos antiguos. Nada ha parecido fascinarme tanto como el pensamiento de alguna curiosa interrupción de las prosaicas leyes de la naturaleza, o alguna intrusión monstruosa en nuestro mundo familiar por parte de cosas desconocidas de los ilimitados abismos exteriores. Cuando tenía 3 años o menos, escuchaba ávidamente los típicos cuentos de hadas, y los cuentos de los hermanos Grimm están entre las primeras cosas que leí, a la edad de 4 años. A los 5 me reclamaron Las 1001 noches, y pasé horas jugando a los árabes, llamándome Abdul al-Adred, lo que algún amable anciano me había sugerido como típico nombre sarraceno. Fue muchos años más tarde, sin embargo, cuando pensé en darle a Abdul un puesto en el siglo VIII y atribuirle el temido e inmencionable Necronomicon. Pero para mí los libros y las leyendas no detentaron el monopolio de la fantasía. En las pintorescas calles y colinas de mi ciudad nativa, donde los tragaluces de las puertas coloniales, los pequeños ventanales y los graciosos campanarios georgianos todavía mantienen vivo el encanto del siglo XVIII. Sentía una magia entonces y ahora difícil de explicar. Los atardeceres sobre los tejados extendidos por la ciudad, tal como se ven desde ciertos miradores de la gran colina, me conmovían con un patetismo especial. Antes de darme cuenta, el siglo XVIII me había capturado más completamente que al héroe de Berkeley Square, de manera que pasaba horas en el ático abismado en los grandes libros desterrados de la biblioteca de abajo y absorbiendo inconscientemente el estilo de Pope y del Dr. Johnson como un modo de expresión natural. Esta absorción era doblemente fuerte debido a mi frágil salud, que provocó que mi asistencia a la escuela fuera poco frecuente e irregular. Uno de sus efectos fue hacerme sentir sutilmente fuera de lugar en el período moderno y pensar por lo tanto en el tiempo como algo místico y portentoso donde todo tipo de maravillas inesperadas podrían ser descubiertas. También la naturaleza tocó intensamente mi sentido de lo fantástico. Mi hogar no estaba lejos de lo que por entonces era el límite del distrito residencial, de manera que estaba tan acostumbrado a los prados ondulantes, a las paredes de piedra, a los olmos gigantes, a las granjas abandonadas y a los espesos bosques de la Nueva Inglaterra rural como al antiguo escenario urbano. Este paisaje melancólico y primitivo me parecía que encerraba algún significado vasto pero desconocido, y ciertas hondonadas selváticas y oscuras cerca del río Seikong adquirieron una aureola de irrealidad, no sin mezcla de un vago horror. Aparecían en mis sueños, especialmente en aquellas pesadillas que contenían las entidades negras, aladas y gomosas que denominé night gauns, espectros nocturnos o alimañas descarnadas. Cuando tenía 6 años, conocí la mitología griega y romana a través de varias publicaciones populares juveniles y fui profundamente influido por ella.
Dejé de ser un árabe y me transformé en romano, adquiriendo de paso una rara sensación de familiaridad y de identificación con la antigua Roma, solo menos poderosa que la sensación correspondiente hacia el siglo XVIII. En un sentido, las dos sensaciones trabajaron juntas, pues cuando busqué los clásicos originales de los cuales se tomaron los cuentos infantiles, los encontré en su mayoría en traducciones de finales del siglo XVII y del XVIII. El estímulo imaginativo fue inmenso, y durante una temporada creí realmente haber vislumbrado faunos y dríadas en ciertas arboledas venerables. Solía construir altares y ofrecer sacrificios a Pan, Diana, Apolo y Minerva. En este periodo, las extrañas ilustraciones de Gustave Doré Sèvres, que conocí en ediciones de Dante, Milton y la balada del antiguo marinero me afectaron poderosamente. Por primera vez empecé a intentar escribir. La primera pieza que puedo recordar fue un cuento sobre una cueva horrible, perpetrado a la edad de 7 años y titulado The Noble Eavesdropper, el noble fisgón. Este no ha sobrevivido, aunque todavía poseo 2 hilarantes esfuerzos infantiles que datan del año siguiente. The Mysterious Ship, la nave misteriosa y The Secret of the Grave, el secreto de la tumba, cuyos títulos exhiben suficientemente la orientación de mi gusto. A la edad de casi 8 años adquirí un fuerte interés por las ciencias, que surgió sin duda de las ilustraciones de aspecto misterioso de instrumentos filosóficos y científicos, al final del Webster's Unabridged Dictionary. Primero vino la química, y pronto tuve un pequeño laboratorio muy atractivo en el sótano de mi casa. A continuación vino la geografía, con una extraña fascinación centrada en el continente antártico y otros reinos inexplorados de remotas maravillas. Finalmente amaneció en mí la astronomía, y el señuelo de otros mundos e inconcebibles abismos cósmicos. Eclipsó todos mis otros intereses durante un largo periodo hasta después de mi 12º cumpleaños. Publicaba un pequeño periódico ectografiado titulado The Rhode Island Journal of Astronomy. Y finalmente, a los 16 irrumpí en la publicación real, en la prensa local con temas de astronomía, colaborando con artículos mensuales sobre fenómenos de actualidad para un periódico local, y alimentando la prensa rural semanal con misceláneas más expansivas. Fue durante la secundaria a la que pude asistir con cierta regularidad cuando produje por primera vez historias fantásticas con algún grado de coherencia y seriedad. Eran en gran parte basura y destruí la mayoría a los 18, pero 1 o 2 probablemente alcanzaron el nivel medio del pulp. De todas ellas he conservado solamente The Beast in the Cave, La bestia de la cueva, 1905, y The Alchemist, El alquimista, 1908. En esta etapa la mayor parte de mis escritos, incesantes y voluminosos, eran científicos y clásicos, ocupando el material fantástico un lugar relativamente menor. La ciencia había eliminado mi creencia en lo sobrenatural, y la verdad por el momento me cautivaba más que los sueños. Soy todavía materialista mecanicista en filosofía. En cuanto a la lectura, mezclaba ciencia, historia, literatura general, literatura fantástica y basura juvenil, con la más completa falta de convencionalismo. Paralelamente a todos estos intereses en la lectura y la escritura, tuve una niñez muy agradable. Los primeros años muy animados con juguetes y con diversiones al aire libre, y el estirón después de mi 10º cumpleaños, dominado por persistentes, pero forzosamente cortos paseos en bicicleta que me familiarizaron con todas las etapas pintorescas y excitadoras de la imaginación del paisaje rural y los pueblos de Nueva Inglaterra. No era de ningún modo un ermitaño. Más de una banda de la muchachada local me contaba en sus filas. Mi salud me impidió asistir a la universidad, pero los estudios informales en mi hogar y la influencia de un tío médico notablemente erudito me ayudaron a evitar algunos de los peores efectos de esta carencia. En los años en que debería haber sido universitario viré de la ciencia a la literatura.
especializándome en los productos de aquel siglo XVIII, del cual tan extrañamente me sentía parte. La escritura fantástica estaba entonces en suspenso, aunque leía todo lo espectral que podía encontrar, incluyendo los frecuentes sueltos extraños en revistas baratas, tales como All Story y The Black Cat. Mis propios productos fueron mayoritariamente versos y ensayos, uniformemente despreciables y relegados ahora al olvido eterno. En 1914 descubrí la United Amateur Press Association y me uní a ella, una de las organizaciones epistolares de alcance nacional de literatos noveles que publican trabajos por su cuenta y forman colectivamente un mundo en miniatura de crítica y aliento mutuos y provechosos. El beneficio recibido de esta afiliación apenas puede sobreestimarse, pues el contacto con los variados miembros y críticos me ayudó infinitamente a rebajar los peores arcaísmos y las pesadeces de mi estilo. Este mundo del periodismo aficionado está ahora mejor representado por la National Amateur Press Association, una sociedad que puedo recomendar fuerte y conscientemente a cualquier principiante en la creación. Fue en las filas del amateurismo organizado donde me aconsejaron por primera vez retomar la escritura fantástica, paso que di en julio de 1917 con la producción de La tumba y Dagon, ambos publicados después en Weird Tales en rápida sucesión. También por medio del amateurismo se establecieron los contactos que llevaron a la primera publicación profesional de mi ficción en 1922, cuando Homebrew publicó un horroroso serial titulado Herbert West, Reanimator. El mismo círculo, además, me llevó a tratar con Clark Aston Smith, Frank Belknap Long, Wilfred Tallman y otros después celebrados en el campo de las historias extraordinarias. Hacia 1919 el descubrimiento de Lord Dunsany, de quien tomé la idea del panteón artificial y el fondo mítico representado por Cthulhu, Yosotos y Yugos, dio un enorme impulso a mi escritura fantástica y saqué material en mayor cantidad que nunca antes o después. En aquella época no me formaba ninguna idea o esperanza de publicar profesionalmente, pero el hallazgo de Weird Tales en 1923 abrió una válvula de escape de considerable regularidad. Mis historias del período de 1920 reflejan mucho de mis dos modelos principales, Poe y Dunsany, y están en general demasiado fuertemente inclinadas a la extravagancia y un colorismo excesivo como para ser de un valor literario muy serio. Mientras tanto, mi salud había mejorado radicalmente desde 1920, de manera que una existencia bastante estática comenzó a diversificarse con modestos viajes, dando a mis intereses de anticuario un ejercicio más libre. Mi principal placer, fuera de la literatura, pasó a ser la búsqueda evocadora del pasado de antiguas impresiones arquitectónicas y paisajísticas en las viejas ciudades coloniales y caminos apartados de las regiones más largamente habitadas de América, y gradualmente me las he arreglado para cubrir un territorio considerable desde la glamorosa Quebec en el norte hasta el tropical Key West en el sur y el colorido Natchez y New Orleans por el oeste. Entre mis ciudades favoritas, aparte de Providence, están Quebec, Portsmouth, New Hampshire, Salem y Marblehead, en Massachusetts, Newport en mi propio estado, Filadelfia, Annapolis, Richmond, con su abundancia de recuerdos de Poe, la Charleston del siglo XVIII, St. Augustine del XVI, y la soñolienta Natchez en su peñasco vertiginoso y con su interior subtropical magnífico. Las Arkham y Kingsport, que salen en algunos de mis cuentos, son versiones más o menos adaptadas de Salem y Marblehead. Mi Nueva Inglaterra nativa y su tradición antigua y persistente se han hundido profundamente en mi imaginación y aparecen frecuentemente en lo que escribo. Vivo actualmente en una casa de 130 años de antigüedad en la cresta de la antigua colina de Providence,
con una vista arrobadora de ramas y tejados venerables desde la ventana encima de mi escritorio. Ahora está claro para mí que cualquier mérito literario real que posea está confinado a los cuentos oníricos, de sombras extrañas y exterioridad cósmica, a pesar de un profundo interés en muchos otros aspectos de la vida y de la práctica profesional de la revisión general de prosa y verso. ¿Por qué es así? No tengo la menor idea. No me hago ilusiones con respecto al precario estatus de mis cuentos, y no espero llegar a ser un competidor serio de mis autores fantásticos favoritos. Poe, Arthur Machen, Don Sani, Algernon Blackwood, Walter de la Mare y Montague Rhodes James. La única cosa que puedo decir en favor de mi trabajo es su sinceridad. Rechazo seguir las convenciones mecánicas de la literatura popular, o llenar mis cuentos con personajes y situaciones comunes, pero insisto en la reproducción de impresiones y sentimientos verdaderos de la mejor manera que pueda lograrlo. El resultado puede ser pobre, pero prefiero seguir aspirando a una expresión literaria seria antes que aceptar los estándares artificiales del romance barato. He intentado mejorar y hacer más sutiles mis cuentos con el paso de los años, pero no logré el progreso deseado. Algunos de mis esfuerzos han sido mencionados en los anuarios de O'Brien y Oeste, Henry, y unos pocos tuvieron el honor de ser reimpresos en antologías. Pero todas las propuestas para publicar una colección han quedado en nada. Es posible que 1 o 2 cuentos cortos puedan salir como separatas dentro de poco. Nunca escribo si no puedo ser espontáneo, expresando un sentimiento ya existente y que exige cristalización. Algunos de mis cuentos involucran sueños reales que he experimentado. Mi ritmo y manera de escribir varían bastante en diferentes casos, pero siempre trabajo mejor de noche. De mis producciones, mis favoritos son The Color Out of Space, El color que cayó del cielo, y The Music of Eric Sand, la música de Eric Sand, en el orden citado. Dudo si podría tener algún éxito en el tipo ordinario de ciencia ficción. Creo que la escritura fantástica ofrece un campo de trabajo serio nada indigno de los mejores artistas literarios, aunque uno muy limitado, ya que refleja solamente una pequeña sección de los infinitamente complejos sentimientos humanos. La ficción espectral debe ser realista y centrarse en la atmósfera, confinar su salida de la naturaleza al único canal sobrenatural elegido, y recordar que el escenario, el tono y los fenómenos son más importantes para comunicar lo que hay que comunicar que los personajes y la trama. La gracia de un cuento verdaderamente extraño es simplemente alguna violación o superación de una ley cósmica fija, una escapada imaginativa de la tediosa realidad. Por lo tanto, son los fenómenos más que las personas, los héroes lógicos. Los horrores, creo, deben ser originales. El uso de mitos y leyendas comunes es una influencia debilitadora. La ficción publicada actualmente en las revistas, con su orientación incurable hacia los puntos de vista sentimentales convencionales, estilo enérgico y alegre, y artificiales tramas de acción, no puntúan alto. El mejor cuento fantástico jamás escrito es probablemente The Willows, Los sauces de Algernon Blackwood. 23 de noviembre de 1933. Fin. Gracias por escuchar con nosotros este genial libro. Para más audiolibros interesantes, suscríbete al canal, dale al like y deja un comentario positivo para la comunidad, te lo agradeceremos mucho.